vamos a abordar cómo ayudarles a nuestros hijos a superar el miedo a ir al doctor. Y es que mire, muchas personas, incluso adultos, tenemos miedo de visitar a un médico, pero esto es más común en los niños. Para que nos cuente un poquito más y nos amplíen el tema, tenemos a Katherine Sensente. Katherine, bienvenida. Hola Ani, ¿cómo estás? Qué gusto poder compartir con ustedes este tema que yo creo que a todas las mamás y papás nos interesa mucho encontrar esa respuesta del cómo y del qué hago, ¿verdad? Cuando realmente pues este miedo hacia ir al doctor o a servicios de salud es un miedo normal en todos los niños y de verdad que todos los niños han presentado en algunos o muchos momentos de su vida miedo, pánico, terror al momento de ir al médico, porque es que es de verdad que parte de nuestro sistema, de nuestro mecanismo de defensa, ¿verdad? Primero pues es un desconocido. El médico es una persona desconocida para ellos, donde no lo conocen y entonces obviamente nos vamos a querer aferrar a nuestra figura de apego que es nuestra mamá o nuestro papá en el momento de la consulta y vamos a tenerle miedo al doctor porque es desconocido. Eso es lo primero. Segundo, pues la gabacha blanca puede llegar a intimidar mucho a los niños porque lo pueden conectar como con el dolor, con el sufrimiento que dan las vacunas o los procesos médicos. Entonces, pues es algo raro, ¿verdad? Un adulto desconocido más una gabacha blanca. Por eso vemos que muchos pediatras ya no usan gabachas, sino que usan como su traje, como pijama de turno, de muñequitos y todo esto. Pero pues ahora con la pandemia pues se ha incrementado mucho más. Mi hijo personalmente manifestaba terror, pero de verdad, o sea, ya terror a ir al doctor. ¿Por qué? Porque la doctora andaba con traje plástico encima de estos para quirúrgicos, plásticos, ¿verdad? Que se cambiaban con cada paciente, más dos mascarillas, más la careta, más cosa plástica en el pelo por el COVID, ¿verdad? Porque pues así tocaba que ir a sus primeros controles y a sus primeras vacunas desde el primer mes de nacido. Entonces, todo el tiempo ha presentado terror, pánico, porque veía eso. Poco a poco se ha ido sintiendo un poquito más cómodo y ya él puede hablar y decir el nombre de la doctora, de a dónde vamos a ir, se le puede anticipar, pero siempre cuando la ve, todavía llora. O cuando ve a cualquier doctor, todavía les tiene miedo porque todo eso que vio y que vivió y más las vacunas que de los primeros meses, que cómo duelen y todo, pues causa ese pánico en los niños y mucho dolor. Y entonces es bien importante el acompañamiento de nosotros como papás y validar eso que está pasando, porque es que hasta para uno, para los adultos, cuando vamos a ir al doctor es como, ay, a saber qué me va a poner, ¿verdad? Ay, a saber si me va a doler la inyección. A saber qué aparato va a utilizar. A saber qué va a usar. Y entonces no le tenemos miedo a la persona ni a su profesión, sino que le tenemos miedo al dolor que vamos a sentir cuando vamos a pasar una cirugía o a lo desconocido, al procedimiento. Al procedimiento. Katherine, estadísticamente, 10 de cada niño, 8 de cada 10 niños le tienen miedo ir al médico. Y a veces los padres cometemos ciertos errores. Nombremos el número 1. Llevarlos a la fuerza. Sí, yo creo que ese es el error más principal, ¿verdad? Donde le decimos, tenés cita con el doctor, decimos el nombre y es que, no quiero, y lo agarramos y es que vas a ir porque yo soy tu mamá y yo mando. Y hasta me sale bien chivo, ¿verdad? Vas a ir y yo soy tu mamá y yo mando y vamos a ir. Y se calla y no reniega. Y entonces lo vemos como una responsabilidad, como una obligación, como me están llevando a la fuerza, a algo malo, a un castigo. No es algo que quiero hacer. Lo vemos como un castigo, de verdad. La ida al doctor es un castigo. Entonces, con la crianza respetuosa, que es lo más difícil y que lleva más tiempo, el conciliar con el niño, el bajarnos a su nivel, el explicarles y ser súper respetuosos que vamos a ir al doctor, el doctor tiene este nombre, el doctor es una persona súper buena, explicar el rol del doctor. El doctor está para ayudar a los niños a sentirse mejor, a que la tos se le quite, a que los mocos ya no estén. El doctor está para que los niños se sientan felices, explicar el rol del doctor, el para qué vamos al doctor, el hablar de lo que vamos a hacer y aún así el niño va a llorar y dependiendo la edad, siempre va a llorar. Y siempre puede que vaya como con ese miedo y el rechazo y todo. Pero es bien importante que como papás nos gestionemos ante eso porque es normal. Y es mejor que llore,
pero ya vamos conciliados, ya hemos hablado sobre lo que va a pasar con el doctor, cuál es el objetivo. Es mejor que llore de esa forma a que llore porque nosotros lo llevamos de forma muy punitiva, muy a la fuerza, obligados. Entonces, ¿cuál sufrimiento preferimos? Sí. De verdad, el otro se alarga más el proceso porque es de explicar y de ser súper respetuosos y todo eso, se alarga más el proceso, pero es más respetuoso y esto a la larga hace que los niños presenten menos miedos y que los niños puedan ir comprendiendo y ya después a los dos... los preparamos. Los preparamos. Y a los 2, 3 años los niños llegan y le dan 5 al doctor, ¿verdad? Chócale, give me 5, puño cerrado con el doctor y ya, y empiezan y puede funcionar. Ahora, para algunos niños, para niños como el mío y como de muchas mamás que nacieron sus hijos en pandemia, puede ser que este proceso se alargue porque justamente Shun nació en cuarentena estricta, lo más fuerte, y todo empezó así como muy restringido el contacto. La doctora no se podía acercar a él, abrazarlo, crear contacto, no se podía en esos días. Y yo como mamá tampoco quería. Entonces, pues a las mamás que estén en mi misma situación, seguramente puede ser que les cueste más que sus hijos logren aceptar. Ya puede ser que les cueste más. Esa es una, fíjate. Y otra son niños que han tenido que pasar procesos médicos de entrada. Ponele, niños que nacieron desde el nacimiento. Sí. Niños que nacieron con algún diagnóstico, con algún déficit de algo, con alguna situación de algo, que tuvieron que ser sometidos a cirugías desde el día 1 o eventualmente, o tuvieron una caída muy grande y tuvieron que llevarlo a coser y las curaciones y todo eso. Entonces, a este tipo de niños también el proceso se les va a alargar. Eventualmente, a lo largo del desarrollo, si nosotros lo hacemos más respetuoso, esto va a llegar a ser menos traumante para ellos. Sí, es que su vida realmente empezó girando alrededor de hospitales. Sí, y cuántas historias hemos conocido. Yo recuerdo que al inicio, pues como yo salí muy joven de la universidad, entonces yo para sentirme mejor, honestamente, y que las personas confiaran, porque había ese miedo de que era muy joven, entonces yo usaba gabacha en la clínica. Y llegó una niña que solo me vio, salió corriendo y no quería platicar conmigo porque ella pensaba que yo le iba a hacer una cirugía. Porque durante todo el tiempo ella estuvo en cirugías y en situaciones por un diagnóstico. Entonces, entonces yo en ese momento yo aterricé de yo no necesito esto blanco para ser profesional o para sentirme bien o para hacer bien lo que estoy haciendo. Necesito ser una mujer normal, tranquila, conectar, eso es lo que necesito. Entonces, conectar con tus pacientes. Fíjate que los niños y los adolescentes te dan muchas lecciones a nivel profesional y más que todo eso. Ahora es diferente porque sí que necesitamos la mascarilla y todo cuando vamos a los servicios médicos, porque pues ahí anda el COVID, ¿verdad? En todos lados está, pero ahí hay que continuar con esos protocolos. Necesitamos continuar con esos protocolos. Entonces, con estos niños, tanto de nacidos en la pandemia, los niños que han pasado por procesos médicos más fuertes, de verdad que va a costar más este proceso de la aceptación, pero entonces como papás necesitamos también dejar que los doctores hagan su trabajo. Fíjate que yo cometí un error. Yo cuando iba al doctor, el doctor estaba platicando a la doctora, porque pues lo llevo a varios doctores, que el alergista, que el gastro, que no sé qué. Entonces, el alergista quería empezar a platicar con él porque le iban a hacer la prueba de alergia donde le ponen el montón de agujas en la espalda a los niños. Entonces el doctor queriendo entrenar con él, platicar y todo. Y yo, pese a que el niño ya habla, no lo dejaba hablar yo, fíjate. Y yo quería estarle respondiendo, como el niño solo lloraba, entonces yo quería responderle al doctor por el niño. Y me decía el doctor, deje que me responda. Y luego yo dije, ¿qué hice mal? Me metí a leer y yo dije, es que a los doctores, a los pediatras, no les gusta que los papás respondamos por los niños. Es cierto, toda la información del nombre, la situación, los síntomas y todo lo tenemos los papás. No, y de hecho el doctor se dirige cuando te quiere preguntar algo a ti, como mamá, cabal, como se mamá. dirige a ti. Pero la psicosis que lleva es de que yo quiero contestar, yo quiero que el doctor sepa porque el tiempo que tengo es medido con el doctor. Sí. Pero para el doctor es súper importante conectar con los niños. Es súper importante que los niños estén bien y que a los doctores también les gusta que los niños los quieran y que puedan jugar y no hacer esto tan traumático.
Y entonces ese es un error que yo estaba cometiendo, ¿verdad? Yo respondo, entonces yo luego comprendí que no y luego me metí a investigar más porque el doctor siempre me regañaba. Y yo, ¿por qué vengo y este hombre me está regañando? Y entonces es eso, que a los pediatras les gusta tener esa oportunidad de conectar con los niños. Entonces, como papás y como mamás, démosles esa oportunidad de que sean los niños los que traten de responder. Y ya que mencionaste que tú cometiste un error y estábamos hablando de los errores, creo que otro de los comunes es que los papás amenazamos. Claro. Ponemos en esa situación de que si no te portas bien, si no te comes tal cosa, si no le haces caso a la maestra, te voy a llevar al doctor para que te inyecte o te ponga una vacuna. Y eso no lo deberíamos de hacer. No, porque entonces, fíjense que con ese tipo de amenazas del doctor castigo, de si no comes, te llevo al doctor y que te ponga la vacuna, si no haces caso, le digo al doctor que te puye, pueden decir muchos papás y mamás. Entonces, ese de verdad que puede funcionar en el momento porque el niño se queda como en shock, como no me lleves. Entonces, inmediatamente te funciona. Pero lo que estás haciendo es que le estás incrementando el miedo al ir al doctor y eso se puede volver una fobia muy, muy fuerte. Dejamos en mal al doctor. Dejamos en mal al doctor y entonces luego cuando necesitemos procedimientos y necesitemos los chequeos que tienen que ir, pues el niño no se va a dejar y va a ser mucho sufrimiento. Y entonces luego vemos el niño con camote y todo, porque como hacen mucha fuerza y mucho, y entonces sí necesitamos trabajarnos mucho como papás otros métodos de crianza que sean más funcionales, porque esos son métodos que no funcionan. El amenazar, el golpear, el gritar, no funciona. Y te digo, todos los días de repente nos salimos de nuestro control y cualquiera, no importa si sos psicóloga, si sos doctora, si sos maestra, si sos, siempre como papás, puede ser que nos salgamos de nuestro control. Pero entonces la crianza respetuosa es así, es un ir y venir y es un empezar todos los días y tratar de hacerlo lo mejor todos los días. Catherine, ¿qué nos aconsejas como padres Sí, para poder apoyar a nuestros hijos y que no le tengan miedo? fíjate que hay algo que es sumamente funcional y son esos juguetitos de jugar a ser doctor en la casa, ir a esas tiendas donde todo vale $1 y comprarse esos juguetitos que son como para jugar a ser doctor, donde la niña, y hacemos este juego de cambio de roles, donde entonces la niña es la doctora y la mamá es la niña y la paciente y le tiene miedo y no me toque, doctora. Y entonces hacemos que la niña o el niño diga, todo va a estar bien, no te preocupes, es por tu bien, es para que estés bien. ¿Ya? Y entonces empezamos a jugar con esos roles o a que sea la niña o el niño el que nos dé la medicina a nosotros y nosotros hacer ese cambio de rol y tener la actitud que el niño tiene, ¿verdad? Pero que no se sienta una burla, sino que es muy respetuoso y poco a poco irnos acompañando a cómo nosotros queremos que él lo haga y luego volvemos y hacemos ese cambio. ¿Ya? Entonces fíjense que ese psicodrama, juego de roles, ayuda mucho para que los niños puedan entender de una forma más respetuosa que todo va a estar bien. Anticiparnos y hablar cuál es la función del doctor, para qué vamos, que es una persona buena y decir que como mamá y como papá vamos a estar ahí con ellos. No nos vamos a ir. Hay procedimientos en los que no podemos estar ahí, ¿verdad? Agarrándolos o sosteniéndolos o algo. Pero mamá está, mira, a centímetros del doctor, siempre contigo. El doctor es el único extraño que está bien que esté contigo. Qué buen consejo, Catherine. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y por ayudarnos a desarrollar este tema. Ya escuchó, ¿verdad? Lo importante es que lo hagamos de una manera lúdica, es decir, con el juego. Así los niños se van a tranquilizar un poco, van a conocer el rol del doctor y cuando vayan al médico va a ser un poquito menos. Van a tratar de calmar ese miedo o esas ansias que ellos sienten. Si usted quiere contactar a Catherine y hacer su cita, lo puede hacer a través de su Instagram, catherine.psico. Así está apareciendo también en redes sociales para que usted lo anote. Catherine, muchísimas gracias. Gracias, Ani, que estén súper bien, cuídense mucho. Gracias por la invitación. Gracias. Nosotros así hacemos una pausa, ya regresamos.